Buenos días. Ayer, como todos saben, se debatieron las enmiendas de la próxima Ley de Simplificación Administrativa que esperamos pueda aprobarse en el Pleno de la próxima semana. Miren, hay dos formas de hacer política. Una es la preocupada por las personas de Cantabria, por el bienestar de nuestra tierra, y otra es la de que le vaya muy mal al Gobierno para tratar de demostrar que la oposición lo hace mejor. Nosotros, desde luego, estamos situados en que la situación de Cantabria mejore. Mientras estemos en la oposición, y esperamos poder alcanzar el Gobierno para hacerlo también desde el Gobierno. Lo que hemos hecho en esta ley ha sido presentar unas enmiendas que cambian de manera sustancial el texto. Un texto que adolecía claramente de obligaciones concretas que pudiéramos evaluar, que adolecía de una financiación, adolecía de plazos para implementar las medidas que se contienen en la misma, y nosotros nos hemos puesto los deberes que dijimos desde el primer día que criticamos profundamente la norma. Dijimos que tenía que existir, como en otras comunidades, un plan de simplificación que contuviera todas las medidas que se van a adoptar en esta materia, que además fuera un plan abierto, que tuviera que tener una evaluación anual para ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué hay que cambiar en consecuencia, y eso lo hemos plasmado en las enmiendas y, por lo tanto, tendremos en 6 meses, el Gobierno tiene la obligación de presentar ese plan de simplificación. Pero es que, además, otras cuestiones sustanciales para ciudadanos y empresas, como el sentido del silencio administrativo, la obligatoriedad de que ese silencio sea positivo y de que, por lo tanto, cualquier excepción se tenga que recoger en la ley, bien fundamentado, que en la ley se tenga que establecer cuáles son los daños en caso de que sea negativo, pues también ahí hemos puesto plazo al Gobierno y en un plazo de 3 meses tienen que presentar esa modificación del anexo que se recoge en la Ley de Régimen Jurídico para determinar cuáles son las excepciones y cuáles son las motivaciones para ellas. Por si esto no fuera poco, otro de los problemas que se criticaban por parte de toda la oposición son las obligaciones que tienen las entidades locales. Esta ley obliga a las administraciones públicas de Cantabria, tanto a las locales como a la autonómica, y, en consecuencia, es necesario que las entidades locales, que los ayuntamientos hagan también un esfuerzo muy importante. Para ese esfuerzo hay algunos que no tendrán problemas porque cuentan con los medios necesarios para ello, pero otros, sobre todo los más pequeños, es posible que necesiten de la colaboración, de la asistencia, del auxilio del Gobierno regional, que debe ahí ejercer sus funciones como Diputación provincial para prestarles esa necesaria colaboración. Eso está plasmado en distintos artículos de la ley, nuevamente gracias a las enmiendas de Vox. Pero, además, otra herramienta fundamental para relacionarse con los ciudadanos y las empresas, que es la plataforma de datos, ha de llevarse a cabo en un año. En un año el Gobierno tiene que implementar, entendemos que ya estará preparándolo con sus propios servicios informáticos, tiene que implementar todo lo que hace referencia a esta necesaria digitalización de una plataforma que permita esa comunicación cercana con los ciudadanos. Bien, todas estas cosas han sido objeto de nuestras 40 enmiendas, de las cuales 3 se han transaccionado con el Partido Regionalista. He de decirles también que ayer en la comisión aceptamos algunas enmiendas de ambos grupos, tanto del Partido Socialista como del Partido Regionalista. Una muy interesante del Partido Socialista relacionada con que de manera automática la Administración tiene que comunicar a los administrados que se ha producido un silencio positivo. Esto, además de dar seguridad jurídica, va a facilitar mucho la gestión ordinaria de cualquier otro documento que necesiten los administrados o las empresas y, por lo tanto, son aportaciones positivas. Pero he de decirles que la postura del Partido Regionalista a lo largo de toda esta tramitación, desde nuestro punto de vista, ha sido lamentable.
Han jugado como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Han dicho, sí, hace mucha falta, pero a la hora de ponerse manos a la obra, pues realmente su labor ha dejado mucho que desear. Muchas enmiendas que eran, bueno, pues cuestiones baladís, cuestiones relacionadas con comas o con asuntos ortográficos que en el pleno de ayer, en el último momento, en la comisión de ayer, en el último momento han retirado. Y en consecuencia se veía que formaba parte de esa otra forma que yo les digo de hacer política, que es, parece que tenemos interés, pero a la hora de la verdad no estamos haciendo las cosas bien. Al mismo tiempo, se han difundido toda una serie de bulos, se lo digo así de claro, relacionados con este texto, porque es cierto que nosotros criticamos y seguimos cuestionando que esta ley de simplificación tenga bastantes reformas sectoriales en materias importantes. A nosotros nos parecía más adecuado que todas esas reformas sectoriales se tramitaran de manera individual. Pero es cierto que en una negociación todo el mundo cede en algo. Nosotros hemos cedido en que, dada la situación de Cantabria, no olvidemos que tenemos un gran problema en materia de inversión extranjera, tenemos un gran problema en materia de creación de empresas y, por lo tanto, lo que no podemos seguir permitiendo es tener paralizada una comunidad cuando hay medidas que pueden suponer un cambio notable. Hemos aceptado, por lo tanto, que pueda haber reformas sectoriales, pero esas reformas sectoriales tienen que tener la contrapartida de que no pueden ir solo encaminadas hacia determinadas materias, todas importantes, pero si eso se hacía, tenía también que incluirse alguna materia propia de los servicios sociales, por la sensibilidad, por las personas vulnerables, y en ese sentido se ha introducido también por parte del Partido Popular una enmienda para que haya un automatismo entre el reconocimiento de un grado de dependencia y el de un grado de discapacidad. ¿Eso qué va a generar? Pues que un problema de primer orden para los cántabros, unas listas de espera que son inadmisibles, unos tiempos que no se corresponden, por supuesto, con las obligaciones legales, va a permitir que esa lista se reduzca y, en consecuencia, que haya una mayor agilización. Nosotros vamos a estar muy vigilantes con todo, no puede ser de otra manera. Estamos en la oposición, pero hemos querido ser lo suficientemente responsables como para que la pretensión sea que los ciudadanos de Cantabria, que es a los que nos debemos, mejoren. Les decía de los bulos que habrán oído, esto es la puerta a los pelotazos, se van a poder tener autocaravanas en el Parque de Ollambre, tal. Bueno, ojalá todos los problemas que tenga esta ley tengan que ver con cuestiones como que cuando ahora mismo hay un acceso de autocaravanas de una manera caótica y desordenada, se regule un espacio donde pueda haberlas con las condiciones exigibles a las mismas. Por lo tanto, son cuestiones, lo del pelotazo, claro, que el Partido Regionalista, que como ellos mismos dijeron, unos porque callaban y otros porque consentían, han tenido más de 20 años de corrupción dentro de obras públicas, nos vengan a decir ahora que lo mismo hay algún pelotazo. Mire usted, otra garantía que hemos introducido en la norma es que todos los planes singulares de interés regional, precisamente, y por supuesto los estratégicos, precisamente por su naturaleza estratégica para Cantabria, tengan que debatirse en sede parlamentaria antes de su aprobación. Por lo tanto, lo que no existía antes, ahora vamos a poder, con luz y taquígrafos, comprobar el contenido de esos planes singulares de interés regional, esos planes estratégicos para, como digo, poder ejercer cualquier acción si consideráramos que hay algo que pueda tener visos de ilegalidad, de corrupción, en fin. Quiero decirles con esto que los ataques son tan poco fundamentados que yo creo que era necesario ponerles de manifiesto cuál es la realidad de esa norma, que esperamos que en una situación tan complicada como la de una Cantabria que se ha quedado fuera del eje atlántico y que ese aislamiento va a generar problemas muy importantes y, por lo tanto, hay que buscar todas las medidas que sean posibles para que se dinamice la economía, para que mejore el crecimiento que nos lastra y, pues que realmente se produzca un cambio en Cantabria. Esa es nuestra pretensión como oposición responsable, que creo que hemos dado pues una impronta a esta norma muy distinta y, además, hemos sido coherentes con lo que dijimos desde el primer día en la comisión que trató este tema por primera vez.
Habrán oído ustedes también al Partido Regionalista hacer referencia al pelotazo urbanístico porque se va a poder construir viviendas en un PESIR. Bien, fíjense, estamos hablando de que en aquellos proyectos especialmente importantes para la comunidad, donde se genera una colaboración público-privada porque no se tienen los fondos necesarios para algo que sea muy importante para Cantabria. Esto no va de pequeños proyectos que no tengan interés, va de proyectos estratégicos. Bien, en ese caso, donde ya se podía, en esa colaboración público-privada, donde ya se podían edificar viviendas de protección oficial, ahora, manteniendo siempre el porcentaje de viviendas de protección oficial, va a poder haber otras que no lo sean para que efectivamente se pueda desarrollar ese proyecto. Yo no sé qué escándalo terrible es ese, porque el escándalo es que no haya viviendas en Cantabria y que los jóvenes se tengan que marchar fuera porque no tengan acceso a la vivienda. El escándalo es que todos los gobiernos anteriores, socialistas y regionalistas, no hayan sido capaces durante años y años de edificar una vivienda para permitir el acceso a tantas personas que, como les digo, hoy lo están pasando muy mal en Cantabria. Ese es el escándalo. El hecho de que en el ámbito de un PESIR, donde ya se podían hacer viviendas de protección oficial, se hagan al lado viviendas de venta libre, pues hombre, tiene el recorrido que tiene, sinceramente, muy poco o nulo. De modo que eso es lo que les puedo decir. Seguiremos oyendo en los próximos días hablar a los regionalistas que se muestran más, pues no sé, parece que pensaban que ellos, que son los que han aprobado siempre los presupuestos, debían de ser los únicos que podían marcar la pauta en las tramitaciones legislativas. Esto, en esta ocasión, no ha sido así. El propio Partido Popular ha dicho y ha tenido acceso a todas las enmiendas y ha dicho, nos parece que están mejor redactadas, que tienen mejor contenido las de Vox y, por lo tanto, pues han hecho la elección, que por otra parte es lógico que en una tramitación parlamentaria como esta, pues se lleve a cabo. Así que esto es lo que les puedo decir. Espero haber aclarado algunas dudas y, sobre todo, bueno, pues que no sigan comprando determinados bulos por parte de quienes se muestran más, como les decía, como ese perro del hortelano que ni come ni deja comer. Y ahora quedo a su disposición por si tienen ustedes alguna pregunta que hacerme. Esa decisión de dar un plazo al Gobierno de 3 meses para los silencios positivos, no entiendo muy bien por qué esa sí no se incluye directamente. Sí, nosotros planteamos, de hecho, inicialmente habíamos redactado una enmienda cogiendo las mismas palabras del Partido Popular cuando estaba en la oposición, que le había reclamado al Gobierno toda una serie de silencios positivos. Bien es cierto que desde un punto de vista estrictamente jurídico, cuando nos pusimos a analizar cada uno de los silencios positivos que se pedían, había algunos que chocaban con normativa básica, había algunos que tienen una especial trascendencia y, por lo tanto, hay que hacer unas valoraciones técnicas adicionales acerca de ese interés público que, le digo, para saber si se puede o no se puede finalmente determinar el silencio positivo o si tiene que ser negativo, ponderando los intereses en juego, y esa labor no le corresponde a la oposición. Esa labor la tienen que hacer los técnicos, la tiene que hacer el Gobierno y, en consecuencia, nosotros no podíamos ahí asumir el riesgo de implementar a través de una enmienda un silencio positivo que pudiera generar perjuicios a terceros y que fuéramos nosotros los responsables con nuestra enmienda y sin que hubiera una valoración técnica previa, que es lo que tiene que haber y que es lo que estará haciendo el Gobierno, supongo, porque 3 meses pasan volando. Entiendo que a estas alturas el Gobierno ya está cogiendo ese anexo 2 de la Ley de Régimen Jurídico para ver punto por punto, materia por materia, cuáles efectivamente tienen que seguir la regla general, que es el silencio positivo, y cuáles no. Pero, desde luego, tendrán que asumir la responsabilidad los técnicos que informen esos silencios positivos. En ningún caso la oposición, que no nos corresponde. En todo caso, ¿entienden que este plazo de 3 meses es más que suficiente para ponernos mejores? Bueno, entendemos que es un plazo muy exigente. Muy exigente. Fíjese que lo primero que hacía el Partido Regionalista en sus enmiendas es decir que esta ley entrará en vigor dentro de 6 meses. Pedía una vacatio legis. Nosotros le decimos al Gobierno, no, los deberes hay que empezar a hacerlos ya. Ya y con la máxima intensidad. Hemos sido muy exigentes. Los primeros sorprendidos de que el Partido Popular haya accedido a este nivel de exigencia hemos sido nosotros. Nos parece, desde luego, que cuando se hacen las cosas bien y cuando se decide
ponerse o admitir que se les pongan plazos tan exigentes, pues lo que hay que hacer es agradecerlo, hacer un seguimiento del mismo y, desde luego, si lo hacen seremos los primeros en aplaudirlo y si no lo hacen seremos los primeros en cuestionarlo. ¿Mantienen las mismas enmiendas para su debate? No, las enmiendas ya han sido aprobadas, por lo tanto, ya lo que se mantiene son las que no se hayan aprobado. Las aprobadas, pues ya están aprobadas y van a formar parte de lo que definitivamente se vote como parte ya del texto de la Ley de Simplificación Administrativa, que les digo va a ser muy importante para Cantabria. De hecho, es de alguna manera para nosotros la primera medida que es de este Gobierno. Otras veces el Gobierno ha utilizado la continuidad de proyectos de otros no presentaron en 8 años ninguna medida de simplificación y, por lo tanto, ahora que el Gobierno se decide hacerlo, nosotros lo que hemos hecho ha sido generar obligaciones, plazos y valoraciones específicas para que esto sea una realidad y no un brindis al sol. Muy bien, pues muchísimas gracias.